Y bien, hemos invitado a Rafael Belaúnde. Él es, entre otras cosas, geólogo, es un hombre muy vinculado a la actividad minera, conoce perfectamente qué es lo que ocurre ahí y tiene críticas muy, digamos, agudas acerca de el proceso de formalización en el que está empeñado el gobierno, de la pequeña minería, de la minería artesanal, que según él no funciona, no va a funcionar por, digamos, la cantidad de requisitos que hay. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Bueno, ¿cómo es este tema? Efectivamente, no me vas a hablar. El tema es que, como cualquiera que el Perú conoce, muchos compatriotas, pobres generalmente, están en la informalidad, viven en la informalidad. Si uno vive en la ciudad, bueno, puede cuidar carros, lustrar zapatos, ser vendedor ambulante, etcétera. En el campo no sucede lo mismo. En las provincias normalmente un desposeído, una persona que tiene muchas dificultades para sobrevivir y que necesita obviamente sobrevivir, puede irse a un cerro y comenzar a arañar una pequeña veta, producir unas rocas que vende a una planta concentradora, que es un negocio totalmente formal y legítimo, por supuesto, y salir adelante y sobrevivir con eso. Hay decenas de miles de peruanos que lo hacen. El problema es que parece que el Estado no diferencia entre quien hace eso obteniendo previamente una concesión de quien hace eso invadiendo una concesión ajena. De manera que la primera diferenciación que hay que hacer es el ilegal que invade una propiedad ajena, que es distinto a muchísimos mineros pequeñísimos, artesanales, que tienen su concesión, o que en todo caso operan en terrenos que son propiedad del Estado, es decir, en donde el Estado no otorga concesiones por razones antojadizas, como por ejemplo en el caso de un área protegida, supuestamente protegida, mejor dicho, en Nazca, ¿no? Y en este segundo caso, el caso de... Porque para el primer caso yo creo que son una cantidad muy importante los que están en concesiones, los que han invadido concesiones, y lo que está procurando el gobierno, entiendo, es conseguir, digamos, la aceptación de parte de los concesionarios de que lleguen a un acuerdo con ellos, porque si no tendrían que expulsarlos. Pero en el otro caso, y para eso creo que están mandando a los conciliadores del Ministerio de Justicia que arreglen el tema. A los corregidores, a los corregidores a Puno, que quieren hacer reducción de indios, votarlos ahí a que se dediquen a conseguir un acuerdo con los concesionarios, con los grandes concesionarios que tienen ahí. Bueno, también es cierto que hay muchas empresas que han acaparado territorios enormes por razones especulativas, entonces sustituyen al Estado. Claro. De manera que tiene que haber alguna forma y yo soy partidario, por ejemplo, de reducir el tamaño de la concesión mínima de 100 hectáreas a 25, un cuarto de cuadrícula, a elevar el costo del derecho de vigencia, en fin, yo tengo una serie de propuestas, pero a mí lo que me interesa es dejar en claro que hay muchos pequeños mineros que son formales, pero que el Estado en el fondo los discrimina. Y el tema de luchar contra la exclusión tan enraizada en la sociedad peruana tiene que hacerse pues del Estado, tiene que facilitarse. ¿Por qué los discrimina si ya son formales? Bueno, no sé si puedes poner he traído una primera filmina que es interesante. A ver si la podemos poner. ¿No? ¿Podemos poner, por favor, Bueno, esa filmina lo que hace es muestra, ¿Esa es? No, déjala ahí un segundo. El Estado, que supuestamente se preocupa por la protección del patrimonio cultural, esa es la carretera panamericana cortando las líneas de Nazca, como puedes ver ahí. De manera que el que ha afectado las líneas de Nazca en principal medida es el mismo Estado. La segunda filmina la podrían poner. Bueno, esa filmina ahí se ve en rojo la periferia del área protegida de las líneas de Nazca. En amarillo se puede ver también lo que es el área que, según Reinhardt, que es un arqueólogo que vino a estudiar las líneas de Nazca hace muchos años, encierra la zona realmente importante de las líneas de Nazca, que es lo que yo he sugerido que se cerque. Si se cerca esa área amarilla, entonces se protegen realmente las líneas de Nazca. Lo que hay ahora es una declaración de un área protegida, en rojo, como ves ahí, que es más grande, es el doble que la provincia de Lima y Callao juntas. Esa área es más grande que el territorio que se encuentra ubicado, digamos, comparativamente entre Ancón y Pucusana, entre La Punta y Chosica, y hay una serie de concesiones mineras
en azul, otras en verde que no se van a poder titular nunca porque están dentro del área restringida, en donde hay muchos trabajadores informales que son pequeños mineros, porque el Estado es muy desaprensivo frente a los intereses de esos pequeños trabajadores mineros y ha creado arbitrariamente un área protegida gigantesca. ¿Pueden pasar la siguiente filmina, por favor? Eso es Cerro Baúl en Moquegua. Ahí están las ruinas de Cerro Baúl, que es un resto arqueológico muy importante. Y en la siguiente filmina se puede ver cómo actúa el Estado. ¿Te das cuenta? Ahí está totalmente desapercibido el Cerro Baúl. No hay ninguna protección. Y la razón es muy sencilla. El Cerro Baúl está muy cerca a Toquepala, a Cuajone y a Quellaveco. Si se hubiese aplicado el mismo criterio acá, esas minas no podrían operar porque sería área protegida. Entonces, lo que yo sostengo y lo que yo aspiro es que el Estado trate a los débiles y a los emergentes igual que a los poderosos. Nada más. Es todo lo que se requiere. Lo que no se puede es abusar contra el indefenso, contra el pequeño minero que tiene su concesión, tiene toda la voluntad de trabajar, no usa mercurio, no usa cianuro porque entrega su material a plantas concentradoras que están formalizadas y no hay forma, no hay derecho para que a esa gente se le esté realmente persiguiendo o se le impida formalizarse. ¿Cómo que se le impide? Bueno, en este caso... Bueno, es que si te ponen unas barreras insalvables... Pero el único caso que has mencionado es el caso de la reserva de la mina de Nazca. Bueno, ahí porque hay una reserva excesiva, ¿no? Claro, pero ¿qué otros casos hay, digamos, de...? No, hay los procedimientos. Para ser un minero artesanal que opera con menos de 25 toneladas al día, que es esta gente que te digo que escoge unas rocas y las entrega a una planta concentradora, se requiere, aparte obviamente del derecho de vigencia que todos tienen que pagar para tener una concesión, y aparte del derecho de presentación, y aparte de la publicación en el peruano, y aparte de la inscripción del derecho en la SUNARP, ya estamos hablando pues de $2.000 más o menos. Viene la declaración de impacto ambiental, que es una especie de estudio de impacto ambiental un poquito más sencillo, pero que implica estudios de la fauna y de la flora, estudios y análisis de los cursos de agua. Así el minero tenga una operación que está a 5 o 8 kilómetros del río más cercano, igual tiene que hacer análisis de las aguas, etcétera. Obviamente cosas que están fuera del alcance de un empresario emergente. Eso... Con esas normas, pues Newmont podría cumplir, o Southern Perú, pero no un pequeño minero. Hay, por ejemplo, una regulación para el uso de explosivos, entonces estás obligado, si vas a usar explosivos, a tener un polvorín. Hacer un polvorín cuesta más o menos $10.000, y tener seguridad permanente. Tienes que contratar a Cirrus o a una de estas empresas, con 2 trabajadores permanentes. La de López Meneses. Así es, 24 horas al día. Cosa pues que es imposible para un minero artesanal. Entonces las normas están hechas. Eso exige. Pero por supuesto, la única alternativa es hacer un contrato con un cuartel o una comisaría en donde puede uno guardar los explosivos, y eso tiene un costo más o menos de $1.000 o $1.500 mensuales. Después el transporte de ahí del polvorín o del cuartel a la mina requiere un vehículo especial, así sean 4 cartuchos. Requiere que el vehículo especial, ¿qué significa eso? Un vehículo que tenga un permiso especial del Ministerio de Transportes, que igual se justifica para quienes mueven toneladas, pero no pues para quienes mueven decenas o decenas de cartuchos. Se requiere que el operador de ese vehículo tenga una licencia especial. Se requiere que el operador de ese vehículo, a pesar de que nunca va a estar en contacto con los explosivos, sepa de su manejo. En fin, las normas están creadas por burócratas que nunca han estado en una mina, que no saben lo que es ganarse la vida explotando un yacimiento. Y bueno, en un escritorio preparan estas normas. Tienen estándares pues, Así es, utópicos. entonces tienen estándares utópicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que... Entonces nunca se van a poder formalizar. Nunca se van a poder formalizar. Ahora... te voy a decir, mineros artesanales en el Perú que han logrado formalizarse son 29 en todo el Perú, 29 artesanales. ¿De los cuántos habrán? 2.000, 3.000, 29. ¿No? Y de esos solamente 2 en el Perú han logrado formalizarse, que sean mineros de minería subterránea, de túnel, porque los otros 27 están en Madre de Dios lavando oro, digamos, moviendo ripio.
Ya. Increíble. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Claro adelantó la Navidad. Pide tu smartphone ya. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RE/MAX Seguros, todo va a estar bien. Chevrolet Fine New Roads. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Hace 2 años me diagnosticaron cáncer. El tratamiento que tenía que hacerme era tan caro que hubiese tenido que venderlo todo para poder pagarlo. Menos mal, nunca tuve que hacerlo. Estaba asegurada por RE/MAX. Y ahora, felizmente, todo está bien. Contra el cáncer tienes que estar asegurado. Hazlo ya con el seguro oncológico integral desde 32 soles mensuales. RE/MAX Seguros. Los veranos pasan y todo cambia. El bikini de antes no es como el de hoy, pero sí que sigue alegrando el paisaje, ¿no? La música hoy no se escucha como antes, pero igual sigue siendo infaltable. El surfer de antes no es como el surfer de hoy, pero las olas siguen siendo locasas. Y hasta los clásicos Donofrio han cambiado por fuera, pero por dentro siguen teniendo esa misma magia de siempre. Cuando calienta el sol. Clásicos Donofrio, más de 100 veranos cerca de ti. Nestlé, a gusto con la vida. Seguimos conversando con Rafael Belaúnde. Bueno, además está el tema del CIRA, en fin, el certificado el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Eso también es un absurdo, porque si el Estado parte de la premisa de que la gente actúa de buena fe, una declaración jurada debiera ser suficiente. Y entonces, si alguien falta a la verdad y hace una declaración en un sentido cuando la realidad es que sí hay restos, entonces ahí viene la sanción. Es como debiera ser. Yo conozco expedientes, he visto expedientes en el Ministerio de Energía y Minas en los que hay arqueólogos que han visitado yacimientos y que dan fe de que no hay restos arqueológicos dentro de esa reserva de Nazca que vimos en antes, y aún así no les han dado la concesión a los titulares, ¿no? Sí, pues. Hay un afán de, claro, ensañarse contra el débil, ¿no? Y eso sí, pues. y en un gobierno que supuestamente es un gobierno que lucha contra la exclusión social, sí, pues. Me parece pues absurdo, sí, porque es una ingenuidad pensar que contra la exclusión social se puede que la exclusión social, se combate con papilla, ¿no? Yo creo que los paliativos están muy bien y los programas asistenciales están muy bien, pero la inclusión pues tiene raíces profundas y hay que combatirla legislando. A la hora de legislar, pensar también en los emergentes, en los humildes, no solamente pues en los poderosos. De acuerdo. Y tenías una filmina sobre Madre de Dios, creo. Bueno, sí, porque pensé que de repente íbamos a hablar del tema de Madre de Dios. Tengo 2 filminas más. A ver si están. A ver si están. El tema de Madre de Dios es distinto a lo que hemos conversado, porque Madre de Dios... Por favor, vamos a tener... Ahí está. Ya, bueno, ahí está, ahí se ve claramente el área de Madre de Dios. Puerto Maldonado estaría en el extremo derecho, y cerca, digamos, al borde inferior izquierdo hay una zona erosionada, que es la zona de Huaypetue, en donde se extrae mineral aurífero. Lo que quiero decir es lo siguiente: cada metro cuadrado de esa parte de la Amazonía, cada hectárea de esa parte de la Amazonía tiene más o menos 0.2 gramos por metro cúbico, de manera que en los 3 primeros metros de subsuelo, en cada hectárea de esa zona hay más o menos $250.000, que en mi concepto es dinero suficiente para pagar la reforestación, la remediación ambiental y obviamente controlar el uso del mercurio. Yo lo que creo que debiera hacer en la selva, había una filmina más, sí, había una filmina más para ver las concesiones. Ahí están las concesiones en azul que el Estado ha otorgado. O sea, no se trata de que gente invadido acá, el Estado ha otorgado concesiones, sí, pues, autorizando a los mineros a que hagan su operación minera. Eso debe haber sido antes de la conciencia ecológica. Eso comenzó en la época del general Morales Bermúdez, porque Centro Min hizo una exploración en la confluencia del río Madre de Dios con el Inambari, y a partir de entonces comenzó la migración de mineros a la Amazonía. Ahora, el problema es que la minería aluvial afecta grandes extensiones, sí. Entonces, a diferencia de la minería subterránea, entonces debiera pagar más derecho de vigencia, porque además afecta a áreas que están profundamente vegetadas.
Entonces, por ejemplo, si el costo del derecho de vigencia, en vez de ser $3 por hectárea, fuese $30 por hectárea, para el caso de la Amazonía, el Estado podría hacerse de un fondo para la remediación ambiental, porque confiar en que el pequeño minero remedie ambientalmente también es un poco utópico. La otra cosa que hay que hacer es fiscalizar y regular el uso del mercurio. No hay razón para verter el mercurio en la atmósfera o en los ríos, porque hay retortas, hay equipos. Una retorta es como un alambique, pero para mercurio, a efectos de que el mercurio que se usa para la recuperación del oro se recupere luego de su utilización y no se vierta pues a los cursos de agua, etcétera. De manera que si el Estado quisiera hacer algo a favor de una minería limpia en la selva, no hay razón para que no lo haga. Lo que yo creo es que es utópico pensar que, habiendo la riqueza que hay, la minería va a cesar simplemente porque un corregidor como el señor Urresti quiere obligarlos a que se dediquen a la agricultura. Ya no estamos pues en la época de la colonia. Pues hay que hacer cosas inteligentes. Bien, Rafael Belaúnde, muchísimas gracias, interesante. En fin, ojalá que el gobierno tome nota de estas observaciones tan precisas acerca de la realidad minera, artesanal y pequeña. Muchas gracias, Rafael.